estamos para hablar de ese tema ya en estudios con el general Roberto Quiabra, que ha sido no solamente comandante general del Ejército, sino también ministro de Defensa. ¿Cómo estamos, general? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas tardes, bienvenido a Hora Clave. ¿Cuál es la estrategia que se tiene que montar en esta zona del Braem para atacar a los remanentes de Sendero Luminoso asociados al narcotráfico? Lo primero que tenemos que determinar es cuál es el objetivo político del gobierno. ¿Es una prioridad del gobierno del Braem? ¿Es una prioridad del gobierno del narcotráfico? Ni una sola línea en el mensaje presidencial del 28 de julio y ausente en el presupuesto del día de ayer. El primer ministro presenta el presupuesto y cuánto le está otorgando al BRAE. Porque cuando uno le da prioridad a un asunto, le otorga por lo menos un importante presupuesto. Claro, sin plata entonces, no se hace nada, ¿no? Sin plata. ¿Cómo va usted a... Ahora, ¿qué cosa es lo que hay en el BRAE? El presidente dice terrorismo nunca más, el ministro del Interior dice que esta es una venganza en narcotráfico y por ahí salen otros políticos señalando de remanentes y de senderistas y subversivos. Cada uno es un objetivo diferente. ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué estamos hablando? ¿De sendero, remanente sendero o estamos hablando de narcotráfico? Entonces, acá es lo primero que tenemos que definir. ¿Por qué? Porque depende del enemigo que tú definas para aplicar una estrategia y para aplicar los medios. Hay algunos que dicen que no es narcotráfico, sino que es sendero. ¿Cuál es la solución? Nombraremos pues un comisionado para la paz y el desarrollo. No cometamos el error de nombrar un jefe político militar. Tan cuestionados los jefes políticos militares durante 20 años y que están perseguidos y sancionados por haber sido jefes políticos militares. Nombremos pues un civil comisionado para la paz y el desarrollo que se nombró entre el 2005 y el 2008 y fue un gran fracaso. Y hagamos pues trabajo político. Mejoremos la situación, la calidad de vida. Eso es. Entonces, si tú dices que es sendero, tendríamos que dar esa estrategia. Y las Fuerzas Armadas solamente darán seguridad, pues. Pero el narcotráfico, pues. ¿Por qué? El Perú es el primer productor y exportador mundial de cocaína. Para usted los Quispe Palominos son un cártel de narcotráfico. Para mí es gente que ya abandonó la ideología y que se dedica al narcotráfico. O es un cártel o trabaja al servicio del narcotráfico. ¿Por qué? Porque todas las acciones que vemos nosotros están relacionadas con que transportaban droga. El ataque con intervenciones previas, ¿no? Entonces son como represalias a cuando la autoridad intenta ingresar a ese territorio o hacer interdicción. Fíjate, antes la población de esos lugares se instalaba una base militar y no querían que los soldados se fueran. Hoy día ves a la autoridad local y a la población que quiere que la fuerza del orden se vaya. ¿Por qué? Porque su presencia le malogra el negocio, pues. Entonces, yo lo que no estoy de acuerdo con el ministro del Interior es decir que es una represalia y que es un amedrentamiento de fiscales y jueces. Porque da la impresión que le vas a decir al policía, no cumples tu función porque te van a matar, y a los fiscales no los condenes. Yo creo que lo que hay que hacer es proteger a nuestros policías. Hagamos como en México, pues. Todos los policías, todos los que se dedican a la lucha contra el narcotráfico siempre tienen su rostro cubierto. Le protege su identidad, pues. Porque si tú me estás diciendo que los han emboscado como una represalia, habría que preguntar, ¿cómo es que envías tú 2 camionetas con 3 policías? Claro, eso no es patrullaje, no tiene sentido. Una patrulla son 20 hombres. Entonces hay que ver quién ordenó, porque salir 3. Entonces, o no estás consciente de la situación que estás viviendo, o te han enviado a una misión que no. Entonces, eso seguramente va a ser producto de la investigación. Años atrás, cuando hubo atentados a patrullas seguidas y muertes de policías y militares muy seguidos, se armó un protocolo de patrullaje, ¿no? Justamente para evitar que sean expuestos de sobremanera a la hora que salen al campo a hacer su labor. Por ejemplo, se prohibió que salieran en patrullaje de noche. Claro, mira, ¿no? Porque están más expuestos que de día. Y tienen que salir en un número importante porque si no son demasiado vulnerables, como en este caso. Mira, por doctrina y por experiencia, el momento más vulnerable de una patrulla es cuando se desplaza o a pie o en vehículos. Ejemplo, cada vez que hay un proceso electoral, aquellos que le dan la responsabilidad de transportar las ánforas siempre los emboscan. ¿Por qué? Porque cometes el error de saber, le das la oportunidad al otro de tener un blanco de oportunidad. Si yo sé que una columna se va a desplazar de este punto a este punto para llevar las ánforas y se va a desplazar en cualquier momento del día en vehículo, yo me embosco y basta que ponga 3 con mira telescópica o con un punto estacionado y me bajo 2 o 3. Entonces,
Aquí yo lo que siempre me vengo preguntando, aunque lo vemos de acá afuera, ¿no? Diferente es a lo que están trabajando directamente, ¿cuál es la necesidad de que se muevan, de que se patrullen? Yo haría que lo que se muevan sean ellos. Entonces ahí viene la inteligencia policial que tiene que ubicar cuáles son las rutas que emplean los mochileros o los ingresos de los insumos y la salida de la droga, para ahí disponer que las fuerzas se embosquen y que sean ellos los que se muevan, pues. Entonces vamos a ver si cambia la figura. Porque cada vez que se patrulla... Pasar de emboscados a emboscadores. Así es. Tú has visto que todas las noticias que tú das sobre